Queridos amigos y suscriptores, bienvenidos de nuevo al canal de Eugen. La tan esperada casa de sus sueños está casi lista y aunque el valiente Ye sufrió un accidente al caer desde el tejado, su determinación no flaquea, sigue trabajando para terminar la casa a pesar del dolor que le atraviesa la pierna. Ahora surge la gran pregunta: ¿qué hará Eugen para conseguir los ingresos necesarios y comprar los últimos materiales de bambú que faltan para completar su hogar? ¿Y será capaz Ye de terminar la construcción a pesar de la herida que lo atormenta? Cada esfuerzo, cada sacrificio está lleno de tensión y esperanza, y la historia que están a punto de descubrir promete mantenerlos al borde de sus asientos. Esta mañana temprano, Eugen se levantó antes del amanecer con los primeros rayos de sol apenas iluminando la pequeña casa de bambú que ella y Ye habían estado construyendo con tanto esfuerzo. Respiró hondo, sintiendo la frescura del aire, y se recordó a sí misma que cada minuto contaba. No podía perder tiempo, el techo debía terminarse, y cada pedazo de bambú era vital para proteger a su hija Maya y a toda su familia de la lluvia y el sol abrasador. Con una mezcla de cuidado y determinación, Eugen tomó los últimos troncos de bambú que le quedaban. Cada tronco tenía su propia forma, algunas rectas, otras torcidas, y ella los examinó uno por uno como si pudiera leer en ellos la historia de sus sacrificios. Luego, con una sierra en mano, empezó a cortar los troncos en secciones más pequeñas, midiendo con precisión cada corte para que encajaran perfectamente en el techo. Cada golpe requería fuerza, pero también paciencia, porque un solo error podría arruinar horas de trabajo y dejarla más cerca del fracaso. Cuando terminó de cortar, Eugen tomó un cuchillo afilado y comenzó a partir cuidadosamente los trozos a lo largo, separando las fibras del bambú para formar paneles finos que podrían ensamblarse sobre el techo. Sus manos se llenaron de astillas y cortes leves. Sus dedos comenzaron a doler y gotas de sudor recorrían su frente y su espalda. Sin embargo, su determinación no flaqueó. Cada corte, cada movimiento era un paso más cerca del hogar seguro que soñaba para su hija y para Ye. Mientras trabajaba su mente, no dejaba de pensar en Ye, que todavía estaba lidiando con el dolor de su pierna tras el accidente en el techo días atrás. La preocupación la invadía a él, había dado todo de sí para la construcción y ahora le tocaba a ella encontrar una manera de seguir avanzando incluso sola. Eugen sentía la presión del tiempo y de las responsabilidades, y cada tronco que se acababa aumentaba la tensión en su pecho. Finalmente, después de horas de trabajo, Eugen se dio cuenta con angustia de que el bambú se había terminado. Todo su esfuerzo, su sudor, su dedicación, y aún así no era suficiente. El techo seguía incompleto y el riesgo de que la lluvia dañara su hogar la llenaba de ansiedad. Se sentó un momento apoyando la cabeza contra los troncos restantes, respirando con dificultad mientras sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Debía encontrar una manera de conseguir más bambú, de generar ingresos extra para completar el techo y asegurar la seguridad de su familia. La angustia la envolvía, pero también un sentimiento de fuerza silenciosa. Eugen sabía que no podía rendirse. Por su hija Maya, por Ye y por ella misma debía continuar. Cada decisión que tomara en las próximas horas podría cambiar el destino de su hogar. Su mirada se perdió en el horizonte mientras pensaba en cómo lograrlo, tal vez trabajando horas extras, tal vez vendiendo algo de lo poco que tenían, pero nunca dejando que la desesperación la derrotara. La determinación brillaba en sus ojos mientras se levantaba lista para enfrentar el siguiente desafío que la vida le presentara. El sol seguía subiendo
y con él la esperanza de que a pesar de todas las dificultades, Huyen y su familia podrían finalmente ver su hogar completado fuerte y seguro, un refugio construido con amor, esfuerzo y sacrificio. Pero el camino era largo y cada momento contaba. ¿Podrá Huyen encontrar los recursos necesarios y superar todos los obstáculos mientras Ye sigue debilitado? Solo el tiempo lo dirá, y cada decisión se siente como un hilo frágil sosteniendo el futuro de su pequeña familia. Con la necesidad de reunir recursos para completar el techo de su hogar, Huyen decidió adentrarse en el bosque para buscar frutas que pudiera vender. Era la temporada de peras y sabía que si encontraba buenos frutos podría llevarlos al mercado y obtener un dinero que ayudaría a su familia. Con una cesta colgada en la espalda, se adentró entre los árboles caminando con cuidado sobre la tierra húmeda y escuchando el susurro de las hojas bajo sus pies. Cada paso estaba cargado de esperanza y de preocupación, necesitaba frutos abundantes, pero también debía regresar a casa antes de que el día avanzara demasiado. Tras un rato buscando, su mirada se iluminó al divisar un árbol cargado de peras maduras colgando con un brillo jugoso y apetitoso. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras cuidadosamente recogía cada fruta, poniendo atención de no dañarlas, asegurándose de que la cesta se llenara con las más perfectas. El esfuerzo de subir ramas, esquivar ramas secas y agacharse para alcanzar los frutos más bajos no la desanimó. Al contrario, cada pera que caía suavemente en la cesta era un pequeño triunfo que le recordaba que su sacrificio valdría la pena. Cuando finalmente terminó de recolectar la cesta, estaba repleta de peras grandes, jugosas y relucientes bajo la luz del sol de la mañana. Huyen sintió una mezcla de alegría y alivio. Sabía que en el mercado se venderían con facilidad y ese pequeño triunfo le daría un respiro a su familia en medio de los desafíos que enfrentaban. Cada fruta representaba no solo alimento, sino también esperanza, esfuerzo y dedicación, símbolos de su amor por Maya y por Ye y de su incansable determinación para seguir adelante a pesar de las dificultades. Mientras caminaba de regreso, Huyen no pudo evitar imaginar la reacción de los compradores, la satisfacción de ver sus frutos apreciados y, sobre todo, la posibilidad de reunir suficiente dinero para continuar construyendo el hogar que soñaban. Sus pensamientos volaban entre gratitud y preocupación. Aunque había logrado mucho, el camino aún era largo y cada decisión que tomara influiría en el futuro de su familia. Y ahora les pregunto, ¿a ustedes en su país también existen estas peras tan jugosas? Si las conocen, déjenme en los comentarios de qué país nos escriben. Después de vender todas las peras que había recogido con tanto esfuerzo, Huyen guardó cuidadosamente el dinero y se lo entregó a Ye. Cada billete y moneda que pasaba de sus manos a las suyas parecía llevar consigo una pequeña parte de su esperanza, su esfuerzo y su sacrificio. Ye lo recibió con el corazón pesado, una mezcla de gratitud, preocupación y un sentimiento de culpa que no podía sacudirse. Su pierna todavía le dolía recordándole a cada paso que no podía contribuir tanto como quisiera a la familia, y eso lo hacía sentir impotente frente a la situación de Huyen y Maya. Se inclinó ligeramente y con voz temblorosa le pidió disculpas a Huyen. Sabía que no podía generar ingresos en ese momento, que no podía ayudar como ella lo necesitaba, y eso lo llenaba de frustración. Sin embargo, Huyen lo miró con ternura y comprensión, tomándole las manos entre las suyas. Con una sonrisa suave, le aseguró que entendía perfectamente su situación y que no había reproches ni resentimientos.
Sus palabras eran cálidas y llenas de amor como un bálsamo para el alma de Ye, recordándole que no estaba solo en aquel camino difícil, que juntos podían superar cualquier obstáculo. Inspirado por su confianza y apoyo, Ye tomó el dinero y salió a recorrer los caminos polvorientos del pueblo para comprar bambú, la materia prima que necesitaban para terminar el techo de su casa. Con cada rama de bambú que levantaba y colocaba en su carreta sentía un peso menos en el corazón. Cada trozo representaba un paso hacia la realización de su hogar, hacia la seguridad de su familia y hacia la felicidad de su hija Maya. Sabía que el esfuerzo no solo era físico, sino también emocional. Cada rama era un símbolo de amor, perseverancia y unidad. Al regresar a casa, la mirada de Ye se cruzó con la de Huyen. Sus ojos brillaban con gratitud y orgullo. «Gracias por todo», Huyen dijo con voz firme pero cargada de emoción. «Gracias por soportar tanto mientras yo no podía. Gracias por no rendirte, por cuidar de nuestra hija y por mantener viva la esperanza de nuestra familia». Huyen asintió conmovida, sintiendo que cada sacrificio valía la pena, que cada esfuerzo compartido los acercaba más a la vida que soñaban juntos. En ese momento la fatiga física y emocional parecía disiparse un poco, reemplazada por una sensación de unión y fuerza. Sabían que todavía quedaban desafíos por delante, pero también sabían que con amor y determinación podían transformar cada obstáculo en un escalón hacia un futuro mejor. La mirada de Huyen se posó en Maya, sonriendo con ternura. Su pequeña hija era el recordatorio constante de que todo esfuerzo tenía un propósito, de que cada sacrificio traería felicidad y estabilidad a su hogar. A pesar del dolor que aún le recorría la pierna, Ye no dudó ni un segundo. Con una determinación silenciosa y un orgullo que casi podía tocarse, subió al tejado decidido a terminar el techo cuanto antes. Cada paso sobre las vigas le provocaba un dolor punzante, pero él lo ignoraba, concentrado únicamente en la meta: ver su hogar completado, sentir que cada esfuerzo, cada sacrificio, valía la pena por Huyen y por Maya. Su respiración era profunda, medida, como si con cada inhalación le recordara que aquel esfuerzo no era solo por él, sino por toda su familia. Con la taladradora eléctrica en mano, comenzó a fijar con rapidez y precisión las piezas de bambú que Huyen había preparado con tanto cuidado. Cada rama estaba perfectamente alineada, cuidadosamente cortada para encajar en su lugar, y él se movía con la concentración de alguien que conoce su oficio, pero con la tensión de quien sabe que un solo paso en falso podría lastimarlo más. Sus manos estaban firmes, aunque temblaban ligeramente por el esfuerzo y el dolor que recorría su pierna. Abajo, Huyen lo observaba con el corazón en un puño. Su rostro mostraba preocupación y miedo, sus ojos no se apartaban de cada movimiento de Ye. Con voz suave, cargada de ansiedad y cariño, le dijo: «Ann, ¿seguro que quieres hacer esto solo? ¿Tu pierna todavía duele? Déjame subir yo y ayudarte a terminarlo». Ye la miró con ternura y firmeza. Al mismo tiempo, respiró hondo y respondió con esa calma que tranquilizaba hasta los pensamientos más caóticos: «No pasa nada, Em. Puedo hacerlo. Confía en mí. Hoy mismo vamos a terminar el techo, y cuando veas el resultado, todo el esfuerzo habrá valido la pena». En esos pequeños gestos, en esas miradas cargadas de significado, en la manera silenciosa en que se cuidaban el uno al otro, se percibía la profundidad de su amor. Era un amor hecho de acciones de sacrificio y de entrega más fuerte que cualquier dolor o dificultad. Arriesgaban su seguridad y desafiaban la fatiga solo por asegurarse de que su hogar,
su refugio estuviera completo y listo para brindar felicidad y protección a Maya. Cada martillazo, cada rama colocada, cada segundo de tensión en el tejado contaba una historia de esfuerzo, resiliencia y compromiso. Y mientras Ye continuaba trabajando, uno no podía evitar preguntarse ¿cuánto tiempo más faltará para que esta casa, este sueño, esté finalmente terminado? ¿Cuántos sacrificios más tendrán que hacer para que su hogar sea un lugar seguro, cálido y lleno de amor? Uyen, observándolo desde abajo, se mantenía firme con la mezcla de ansiedad y admiración que solo alguien que ama profundamente puede sentir. Sabía que cada esfuerzo de Ye no solo estaba construyendo un techo, sino un futuro, un refugio para su hija y para ella misma. Era un recordatorio de que el amor verdadero se demuestra en cada acción por pequeña que parezca, y que la felicidad muchas veces nace del trabajo duro y de la perseverancia compartida. Si quieres ayudarnos a que esta historia y esta casa se terminen más rápido, puedes apoyarnos con un pequeño donativo. Cada contribución es una parte de este sueño que estamos construyendo juntos. Gracias por acompañarnos en cada paso, por estar aquí y por ser testigos de cómo el amor y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo. No olvides suscribirte al canal para seguir viendo cómo cada día con esfuerzo y cariño los sueños se hacen realidad. Chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh tôi. Hôm nay Huyền và Đệ đã cùng nhau tiếp tục cùng nhau xây ngôi nhà mơ ước của họ. Khi anh Đệ vừa bị ngã đau chân thì liệu rằng anh ấy có tiếp tục hoàn thành ngôi nhà của mình không? Huyền và Đệ sẽ làm gì để kiếm thêm thu nhập, để mua thêm những nguyên vật liệu để hoàn thành ngôi nhà? Sáng sớm những ngày hôm sau, khi anh Đệ bị đau một chân thì Huyền đã mình làm vót những cây tre để làm mái nhà, để trở thành nguyên liệu. Anh Đệ rất buồn khi thấy cảnh này, bởi vì anh ấy không muốn Huyền phải làm những công việc nặng nhọc, nhưng trong lúc này anh ấy không thể làm gì khác. Huyền đánh an ủi anh Đệ rằng không sao, cô ấy có thể làm được tất cả, vì anh chỉ mong chóng anh Đệ mau chóng bình phục để tiếp tục hành trình cùng với gia đình họ. Sau đó thì Huyền đã đi rừng để kiếm những trái cây hoa quả mang ra chợ bán, kiếm thêm thu nhập, để có thêm những đồng tiền mua những nguyên vật liệu mới về xây ngôi nhà treo mơ ước của họ.